Ok, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Paolaza. Voy a dar los agradecimientos al principio para no quedarme sin tiempo al final de agradecer la invitación de Impact a participar en esta jornada, donde he visto temas muy interesantes. También agradecer a quien me trajo a esta comunidad, a mi amigo personal Lois, porque el poco tiempo que he llevado acá he podido disfrutar mucho con mis compañeros y la experiencia y los aprendizajes. Cuando estaba preparando esta presentación, la verdad que es lo pensé así, es un triple desafío nos puso Paul al invitarnos acá. Uno, por desarrollar un tema que todavía estoy pensando por qué me lo puso, pero bueno. Número dos, hacerlo frente a tanta gente que entiende de muchas cosas, que sabe muchas cosas, que está mejor preparada incluso que yo para el tema que voy a exponer. Y tercero, el tercer desafío, hacerlo en tan poquito tiempo, cuando veo que todos acá somos muy buenos para hablar. Ok, bueno, eso es una autocrítica también. Cuando empecé a desarrollar la presentación, la verdad que yo tengo un concepto de la vida, para mí la vida es un... cuando yo le digo esto a mis alumnos, me quedan mirando así como, ¿será irresponsable? ¿Se gastará el dinero? Un sinnúmero de cosas. La verdad es que sí creo que la vida es un juego. Vivo la vida en forma muy lúdica, pero dentro de la vida como juego sé que hay reglas que cumplir, ¿cierto? Y obligaciones, y también tenemos derechos. Pero, ¿por qué digo que es un juego? Por el carácter de lúdico que siempre le trato de impregnar a todo lo que hago. Lo que no quiere decir que no me apegue a las reglas y obligaciones que todos tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empecé a desarrollar la presentación dije, ¿cómo lo hago? La verdad que no sabía cómo partir. No sabía cómo partir. Y apliqué una técnica que medio juego se hizo en una de las sesiones, que fue recordar algo de la infancia. Me recuerdo que nos pidieron volver en el tiempo y traer cosas positivas que en nuestra infancia nos hacían mejorar, avanzar. Y yo la verdad es que puse un listado bien grande, y cuando estaba desarrollando esta presentación me acordé de una que es un refrán, un dicho que yo escuchaba mucho cuando pequeño. Mi papá era de muchos refranes, muchos refranes. Antiguamente se educaba con los refranes. Y yo creo que mi papá tomó un curso en Impact y no me lo dijo nunca, porque él utilizaba muy bien el lenguaje, él me motivaba con el lenguaje. No así mi mamá, que utilizaba otros métodos para impulsarme. Entonces era como un reforzamiento de lo que papá hablaba. Mamá decía, lo tienes que hacer. Eh, recordaba eso y me acordé de... Nosotros siempre con el papá, que todavía vive 24 años, con el favor de Dios, nos mirábamos y teníamos una comunicación. Entonces mi papá me decía, a la sombra del árbol. Y yo sabía perfectamente lo que significaba eso, a la sombra del árbol. Y de eso quiero hablar hoy día. Mi sombra es tu sombra. ¿Qué tiene que ver esto con generar ingresos, dirán ustedes? ¿Cierto? Mi papá tenía la costumbre de agregar cosas a los refranes, a los dichos. Entonces él me decía, mira Patricio, este refrán dice así, a quien buen árbol se arrima, buena sombra tiene. ¿Cierto? Común, yo creo que más de una vez lo escuchamos, pero él le agregaba algo, me decía. Esa sombra, por ejemplo, cuando te arrimas a un buen compañero que tiene buenas calificaciones, te va a permitir a ti absorber algo de aquello, alguna costumbre, algún hábito. Si a un buen deportista tú lo sigues, también algo te va a quedar. Y cuando vayas a trabajar, a los liderazgos positivos, no solamente a los liderazgos que tienen que ver con poder formal, administrativos, gerencias, sugerencias, supervisores, sino que aquellas personas que ejercen un liderazgo positivo en las organizaciones. Allégate a ellos. Porque algo de sus activos que lo hace relevante, lo hace generar ese liderazgo, esa notoriedad, eso lo vas a recibir, lo vas a recibir. Pero aquí venía la extensión de papá, decía, pero esa sombra no es para ti, esa sombra la debes compartir.
¿Ok? Teniendo en mente eso, les quiero mostrar la siguiente slide. ¿Qué es lo que se da en nuestras empresas actualmente? Tenemos enfoque aislado de los objetivos. Tenemos que reconocer que nuestras empresas tienen una visión estrecha en la definición de los objetivos individuales y grupales. Estrecha porque son de corto plazo. Las personas son impulsadas a cumplir ciertos objetivos en determinados periodos sin mirar al resto, sin mirar lo que ocurre alrededor. Y ese mecanismo de fijar objetivos sin contemplar el ambiente o el hábitat donde tú estás genera una lucha por recursos. Es el segundo problema. Primero es enfoque aislado de los objetivos y el segundo es que esto produce una desenfrenada lucha por los recursos, que habitualmente son recursos o créditos. ¿Ok? Crédito, me refiero a el crédito de que tuviste la buena idea, pero nadie la implementa, el crédito de lograr una meta, pero no importa si el resto no la cumplió. ¿Ok? Teniendo esos dos elementos, dos problemáticas, un foco de fijación de objetivos en forma aislada y por otro lado la lucha por la obtención de recursos al interior, llámese de individuos, departamentos, gerencias, divisiones, unidades, es que lleva a desaprovechar muchas de las sinergias que las compañías pueden desarrollar. ¿Ok? Y aquí es donde aparece el enfoque de la programación neurolingüística, a mi modo de ver, en mi visión. Porque al minuto de plantear en 10 minutos cómo la programación neurolingüística va a incrementar tus ingresos, es bastante ambicioso, hay muchos aspectos, pero me quise focalizar en el aspecto de la colaboración, que es, yo creo, un mindset, un paradigma o un mapeo que tenemos los chilenos muy arraigado y que es totalmente nefasto para cuando queremos que las organizaciones crezcan y crezcan desde el punto de vista de incrementar sus ingresos, su actividad económica. Aquí el coche neurolingüístico nos ayuda porque a través de estructurar o reestructurar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros hábitos, nos puede llevar a extender estos objetivos individuales hacia objetivos grupales, a través de trabajar a través del lenguaje, ¿cierto? Ciertos procesos mentales que nos lleven a modificar hábitos o creencias que están muy arraigados y que están muy dependientes de esta consecución de objetivos totalmente individuales y de muy corto plazo. Otro tema que es importante para el desarrollo de equipos y por ende un mejor desempeño en la generación de ingresos en los equipos, no solamente comerciales, sino que en todas las empresas, es poder desde la gerencia o desde los supervisores o de las posiciones superiores, generar una escucha activa que pueda generar esta compenetración, este rapport, que lo conocemos todos, ¿cierto? En los distintos cursos de Impact, por un rapport que sea efectivo y yo diría que sea genuino. El latino, todos sabemos cómo somos, no somos como el escandinavo, el germano o incluso el francés, que es capaz de llegar a la oficina y dejar su mochila de emociones a un lado afuera, trabajar ininterrumpidamente 8 horas sin que sus emociones lo afecten, salir, ponerse sus emociones y irse a la casa. Las pocas emociones que logran. Perdón, ok, sigo. Entonces, en cambio el latino entra a la oficina y ya está manifestando su... Uy, perdió Brasil, o lo que sea. No, perdón, perdió Netherlands. Entramos con nuestras emociones. Generar un rapport, una compenetración respecto incluso a las emociones,
al manejo de las emociones de nuestro equipo es fundamental. Comenzar con un fin en mente en lo individual y en lo grupal. Tener un fin en mente no solamente nos permite visualizar hacia dónde queremos llegar, sino que también nos permite darnos cuenta dónde estamos, que es un elemento, yo diría, clave, sobre todo cuando se fijan visiones demasiado ambiciosas. Entonces, muchas veces, sobre todo lo que es estrategia empresarial, se fijan visiones, misiones, sin tener en cuenta la posición actual, la posición presente. Y eso conlleva un sinnúmero de análisis y un sinnúmero de preguntas, como lo vemos también en programación neurolingüística, preguntas significativas respecto de nuestro futuro y de lo que realmente queremos. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta en estos años es que no sabemos lo que queremos. Muchas veces no sabemos lo que queremos. Y muchas veces no sabemos lo que no queremos. A un poquitito más, una sutileza. Entonces, dentro de los equipos, la conformación de equipos, es sumamente importante conocer el punto final donde queremos llegar, pero también muy importante determinar dónde estamos, con qué recursos contamos. Y así no se generan visiones o metas ambiciosas. Por otro lado, establecer lo primero con lo primero, una responsabilidad consigo mismo. Es un elemento, quiero leerlo porque no quiero que se me olvide. Acá, hacer lo que decimos. Hacer lo que decimos. Dentro de la programación neurolingüística, el establecimiento de objetivos y el establecimiento de planes, acciones, ¿cierto? Muchas veces ocurre que nos quedamos en las intenciones. Entonces, todos los planes están muy bien constituidos, están muy bien entendidos, se ha hecho un análisis de la situación actual, de la situación presente, pero no hay una responsabilidad con respecto al hacer. Y eso dice también relación con otro elemento que se me olvidó, pero lo voy a leer, que es respetarse a uno mismo como elemento central de la ética del carácter. Eso para mí es fundamental. Si te fijas hacer algo o estableces hacer algo, hazlo. Si hiciste todas las preguntas necesarias, si estableciste todos los planes, hazlo. Y para eso está el coach. Al final también. No sé quién lo dijo eso. Ya. Por último, los hábitos. El coaching neurolingüístico nos permite indagar en aquellos hábitos que no son positivos. Por ahí Malthus o Maxwell Maltz, si no me equivoco, a lo mejor por se recuerda, un cirujano se ha dado cuenta que después que hacía cirugías plásticas, cuánto tiempo la gente se acostumbraba a su nuevo rostro. Y eran 21 días. Y luego los psicólogos se empezaron a dar cuenta de que efectivamente había un periodo donde si los hábitos se alimentaban en forma correcta, entre 21 a 60 días menos, días más, si quieres dejar de fumar, si quieres correr, si quieres... En 21 días, si ese hábito es bien alimentado, se puede llegar a un buen fin. Nos invita a ser proactivos. No sé quién se acuerda de los animalitos de la era del hielo. Ahí está reflejado la proactividad. Y aquí está Scrat, y aquí está Sid. ¿Se acuerdan que Scrat es la persona que tiene el objetivo claro? Él ya se hizo todas las preguntas y él dice, yo quiero mi avellana, así el mundo se esté cayendo, yo quiero mi avellana. En cambio, este señor le caía un poquito de nieve y decía, vamos a morir. ¿Ok? Entonces, ser proactivos con valores cuidadosamente seleccionados. De una selección, de una elección consciente, actitud, responsabilidad y compromiso. No ser proactivos, actuar bajo las emociones, reactivos, actuar impulsado por emociones, circunstancias. No puedo porque las condiciones no se me dan. Indudablemente, medir. Cuando establecemos las acciones, tenemos que medir. Aquello que no se mide, no se gestiona. Y gestionar significa enmendar el rumbo si es que nos vamos alejando de la situación deseada.
Por último, un llamado a, creo que llevo 30 años trabajando en empresas, en grandes corporaciones, y creo que la experiencia que he recogido en estos 30 años es que los ambientes colaborativos indudablemente llevan al crecimiento indiscutible de las empresas. Una organización que esté basada, impulsada por el ganar-ganar, por el ámbito por la filosofía de la abundancia, que quiere decir de que hay suficiente para todos. Lo que pasa es que tenemos que focalizarlo en lo que queremos. Creo que es el kit del asunto. Efectos de red, nuestra comunidad de coaching. Creo que el efecto de red, hacer pequeñas comunidades que nos ayudemos entre todos, más que vernos en forma individual, ver la colaboración es una forma de poder incrementar nuestros ingresos. Es decir, si yo soy bueno en algo y tú eres bueno en otra cosa, potenciarnos, llamarnos. Creo que eso es el llamado de este juego. Este juego yo les decía al principio, que es colaborativo. Creo que a través de la cooperación y del coaching neurolingüístico, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Mi sombra es tu sombra. Creo que a través de el coaching neurolingüístico y la colaboración, el refrán extendido de mi padre adquiere a través de la PNL un efecto multiplicador. Muchas gracias.